La clase número 1 para octavo grado, a la vez que pasamos a la unidad 6, que son las características de los triángulos y cuadriláteros. El tema es triángulos y sus características. El primer problema que nos dan nos pide clasificar los siguientes triángulos según la longitud de sus lados y mencionar la característica de los triángulos isósceles. Bien, veamos. El primer triángulo que tenemos tiene sus lados 4 centímetros, 4 centímetros y 4 centímetros. Por lo tanto, sus lados son iguales. Y si todos sus lados son iguales, se le conoce como un triángulo equilátero. Veamos este otro triángulo. Tiene dos lados iguales con 4 centímetros y un lado desigual, que serían 3 centímetros. Si tiene dos lados iguales, se le conoce como triángulo isósceles. Vamos al otro triángulo, en el que vemos que sus medidas no son iguales, 4 centímetros, 6 centímetros y 3 centímetros. Si sus tres lados son desiguales o tienen distinta longitud, pues es un triángulo escaleno. Veamos este otro. Vamos con este otro triángulo y vemos que tiene 3 centímetros, 3 centímetros y 4.24 centímetros de lado. Vemos que dos lados son iguales, por lo tanto este es un triángulo isósceles, porque tiene dos lados iguales. Además de eso, también los podemos caracterizar o los podemos distribuir por sus ángulos. Cuando tiene tres ángulos agudos o todos sus ángulos son agudos, se le conoce como un triángulo acutángulo. Es decir, aquí hay un ángulo agudo y otro ángulo agudo. Acutángulo. Veamos nuevamente acá, vemos que no pasa de 90 grados, por lo tanto también este es un triángulo acutángulo. Veamos este escaleno, vemos que aquí hay dos ángulos agudos, pero este ángulo pasa de 90 grados, por lo tanto es un ángulo obtuso. Y si tiene un ángulo obtuso, se le va a llamar obtusángulo. Veamos este último triángulo, vemos que tiene dos ángulos agudos, pero este último ángulo es un ángulo recto. Por lo tanto, se le puede clasificar como un triángulo rectángulo. Bien, veamos las características de ese triángulo isósceles, y es que justamente donde se unen dos lados se le llama arista, donde tenemos sus lados iguales, que son estos, los de acá, son los lados opuestos a los ángulos adyacentes. Veamos acá, estos ángulos que tenemos acá abajo, que están muy seguidos, son ángulos adyacentes, y eso que tenemos acá abajo es la base. Ahora vamos a demostrar que si el triángulo ABC es isósceles con los lados AB es igual a C, entonces el ángulo ABC es igual al ángulo ACB. Bien, para poder darle solución a este problema, lo que vamos a hacer es trazar una construcción auxiliar justamente a la mitad de nuestra base. Y le vamos a colocar un punto D. ¿Sí? Entonces sabemos que formamos nuevos triángulos, es decir, el triángulo ABD y el triángulo ADC. Y veamos, estos triángulos son congruentes por el criterio lado, lado, lado. Si nos fijamos, como dijimos que íbamos a partir del punto medio, este lado BC es igual al lado DC, porque es la mitad del lado más grande. Entonces, también vemos que el lado BA es igual al lado AC, y este último lado que lo comparten pues son iguales. Por lo tanto, nada más estamos determinando que el triángulo ABD
es congruente con el triángulo ADC. Entonces, estos triángulos, al ser congruentes, recordemos que sus ángulos van a ser congruentes. Es decir, que el ángulo B va a ser igual al ángulo C. ¿Sí? Entonces, de esta forma hemos comprobado que los ángulos adyacentes en un triángulo isósceles son iguales, es decir, los que están acá abajo en la base. Demostrar ahora que los ángulos del triángulo equilátero ABC son de igual medida y cada uno mide 60 grados. Este, al ser un triángulo equilátero, es decir, el lado AB es igual al lado BC y el lado CA, todos son iguales. Aquí está tachado. Veamos. Nosotros sabemos que si un triángulo tiene todos sus lados iguales, sus ángulos también deberán ser iguales. Es decir, este ángulo y este ángulo deben ser iguales porque sus lados los determinaron a ser iguales. Entonces, sabemos que los ángulos internos de un triángulo miden 180 grados. ¿Sí? Y vamos a colocarle un nombre a este ángulo. Vamos a colocarle X. Pero como son iguales, entonces tendría X acá y X acá también. Al sumarlos, X más X más X, eso me debe dar 180 grados. Ahora sumo X más X más X es 3X. Igual a 180 grados. Y por último, esta X la vamos a dejar solita y este 3 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir al 180. Y tendríamos que X es igual a 180 entre 3, 60 grados. Y de esa forma estaríamos comprobando que un triángulo equilátero, sus ángulos siempre van a ser o miden 60 grados.